su Biblia en el libro de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, vamos a estar leyendo del 15 al 28. Juan 1, 15 al 28. Gloria al Señor. Dígame un amén cuando lo Amén. Gloria al Señor. Juan 1, 15 al 28 dice de esta manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y a los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno en quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene del Padre, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betasia, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Sabe, muchas veces leemos la Biblia y Juan es el libro que nos dicen siempre que sea el libro que leamos primero antes que ningún otro libro, porque es el que habla de la deidad de Cristo, de su amor, de su mensaje. Y a veces leemos la Biblia y la leemos tal vez en un año y luego la recomendación es volverla a leer. Y si no tenemos a veces cuidado, podemos empezar a pensar: bueno, ¿para qué la leo tantas veces? Si ya la leí, es la misma historia, ya sé lo que pasa versículo en versículo, como que aburre. ¿Para qué es más de verdad? La carne, eso es lo que dice. Entonces dices: ya leí eso tantas veces, ya sé lo que dice. Pero hay veces que el Señor ha levantado personas que se toman el tiempo de escuadriñar y extraer lo que quiere decir, el mensaje que está atrás de lo que está mirando, y mirar más allá de las letras que usted está leyendo, nomás así de pasón. Y por eso es que muchas veces se recomienda de leer, no de leer simplemente, sino de escuadriñar las escrituras, de tener un diccionario bíblico, de tener unos comentarios bíblicos, de tener un libro de teología, cosas que cuando usted está leyendo le pueda a usted tener una curiosidad de lo que está leyendo y no comprende, y poder ir y escuadriñar, de poder ir y buscar un poquito más allá de lo que está mirando. Y cuando usted empieza a aprender más del mensaje que trae el Evangelio, empieza a notar que hay una riqueza muy grande en su espíritu, empieza a llenarse más de esa verdad, le hace a usted un maestro, le da la habilidad de enseñar a los demás, y el Espíritu le empieza a revelar cosas que muchas veces tal vez usted no comprendía. Y si ustedes han notado, yo he estado leyendo el capítulo 1 desde que empecé a predicar, y no me he alejado del capítulo 1, y he tratado de tratar de traer enseñanzas. Hay muchas enseñanzas muy bonitas de aplicación, te sacan una porción bíblica y traen una aplicación y nos ayuda, nos exhorta. Como dice Timoteo, la palabra es para exhortar, para redarguir y para enseñar, ¿verdad? Para que seamos personas más listas o más preparadas para la buena obra. Entonces, todos tenemos una manera de presentar a veces la enseñanza. A mí me gusta enseñarla, el contenido de ella,
y cuando hay ocasiones de enseñar en una forma aplicativa lo hago también, pero me he estado gozando en traer esa enseñanza y a ver qué es lo que nos enseña el Señor el día de hoy. Bueno, en lo que acabamos de leer en este momento, entonces Juan el Bautista, a la cual se refiere Juan, es que Juan el Bautista es una de las personas más importantes en el Antiguo Testamento. Y le voy a decir por qué. ¿Cómo que el Antiguo Testamento? Porque Juan el Bautista es el que rompe el silencio de 400 años. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento, o es cuando ya introduce a Jesucristo, que es lo que estamos leyendo, cuando presenta al Cordero de Dios y se abre ya entonces lo que entendemos lo que es el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Entonces, él es muy importante en relación a lo que Juan está presentando, y su importancia no solo proviene del hecho de que su nombre es mencionado aproximadamente 89 veces, pero es importante porque, como lo expliqué, Dios rompe el silencio de 400 años y un silencio que estuvo sin un profeta que trajera palabras de Dios, y de repente Juan empieza a predicar, empieza a bautizar y empieza a anunciar al Cordero de Dios. Entonces es importante porque Dios entonces a él le da el privilegio de introducir a Jesús a la nación de Israel. Amén. Ahí en sus notas puede escribir o seguirme, y vemos que Juan Bautista recibe la difícil comisión de preparar a la nación completa para recibir al Mesías. Él entonces llama a tomar 3 pasos. Inmediatamente notamos que él llama a la nación a que tomen 3 pasos. Primero, les llama al arrepentimiento de sus pecados. Le llaman al arrepentimiento de sus pecados. Y luego, también él da de demostrar su verdadero, o llama de las personas que buscan el verdadero arrepentimiento, que den una demostración o de demostrar un arrepentimiento y bautizarse enseguida. Arrepentimiento, bautismo, y luego de comenzar una vida cambiada. Son tres cosas importantes en las cuales el mensaje de Juan el Bautista estaba llevando: el arrepentimiento, el bautizarse y el cambiar el estilo de vida que estaba sucediendo en ese momento. ¿Okay? Entonces el apóstol Juan, en el punto número 2, el apóstol Juan nos da un resumen de lo que Juan el Bautista tiene que decir acerca de Jesús. Y lo primero que él hace es que Jesús es eterno. Jesús es eterno. Jesús es eterno. Gloria al Señor. La palabra dice ahí en Juan 1:15, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, cuando Juan el Bautista hace esta declaración, no se refiere en sí de que Jesús nació primero que él, no, sino de que en Lucas 1:36, no se preocupen en buscarlo, pero en Lucas 1:36, anótalo ahí en sus notas, usted va a entender de que Juan antes bien había nacido 6 meses antes que Jesús. No estaba hablando de que él haya nacido primero, o porque haya nacido primero, sino que él había ya nacido desde hace 6 meses antes que Jesús naciera. Así es que cuando él está diciendo que es antes de mí o primero que yo, ¿qué es lo que él está diciendo? A lo que Juan se refiere, escriba ahí, a lo que Juan se refiere es a la preexistencia de Jesús. Se refiere a la preexistencia de Jesús y no a la fecha de nacimiento. Entonces, en este momento se está convenciendo o está hablando de la existencia de Jesús antes de que sí mismo fuera concebido. Y es una declaración muy importante que él está haciendo. Y lo segundo que Juan el Bautista dice de Jesucristo es de que está lleno de gracia y de verdad. Y esas son 2 palabras bien importantes de las que voy a estar hablando el día de hoy. Dice que está lleno de gracia y de verdad. Juan 1:16 al 17 dice: porque es importante, o la pregunta es: ¿por qué es importante o por qué de su plenitud es que tomamos todos? En el versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, gracia y sobre gracia,
pues la ley por medio de Dios fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Note que dice, y tomamos todos gracia, y luego dice sobre gracia. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay dos palabras que pone en punto, que es gracia y la verdad. Gracia, mi querido hermano, es el favor y la bondad que Dios nos ha dado cuando no lo merecíamos, cuando no teníamos merecimiento de nada. Y no podemos nosotros, como decía la canción, no podemos comprarla, no podemos negociarla y no podemos ganárnosla por nosotros mismos o por nuestros propios hechos. Es una gracia, es un regalo de Dios. Y si Dios tratara entonces con nosotros tan solamente de acuerdo a la verdad, ninguno de nosotros sobreviviría. Okay. Si Dios tratara con nosotros solamente basado, recuerda que dice lleno de gracia y de verdad. Si Él tratara con nosotros solamente con la verdad, ninguno de nosotros sobreviviría, porque la verdad es que somos pecadores. Somos pecadores y al quebrar nosotros los mandamientos, o quebramos un mandamiento, los quebramos todos. Entonces, si vamos a quebrar o quebramos los mandamientos de Dios, automáticamente la verdad es que la paga del pecado es muerte. Pero la gracia de Dios es que nos trae salvación, nos trae perdón. Así es de que es importante comprender estas dos cosas que van mano a mano, ¿ok? Así que entonces Dios, por medio de Jesucristo, decide tratar con nosotros con gracia y con verdad. Y la razón es porque Jesús, en su vida, muerte y resurrección, cumple entonces con todas las demandas de la ley. Él cumple con la ley, ¿ok? Entonces, habiendo Jesús pagado la demanda de la ley, Dios el Padre acepta tal muerte y queda en libertad de dar una gracia plena a aquellos que hemos confiado en Jesús. Deja la puerta abierta para que nosotros podamos acercarnos al Padre y seamos reconciliados por medio de Jesucristo, porque Él cumple la ley, Él paga la ley. La gracia que se tenía a través de los sacrificios de animales era un cuadro de la gracia eterna que iba a venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de gracia sin verdad, sería un engaño. Si hablamos de gracia sin verdad, sería un engaño. Y la verdad sin gracia es una condenación. ¿Okay? Gracia sin verdad sería un engaño. Y la verdad sin gracia es una condenación. ¿A qué me refiero? Me refiero, hermano, porque en nuestra época, en estos tiempos, estamos cayendo, la iglesia está cayendo en hablar mucho acerca del amor. Del amor, del amor, del amor, del amor. Y Dios nos ama y Dios ama al mundo. Pero pocos se atreven a hablarles de la verdad. De que Dios, como le dijo a la mujer pecadora que encontraron en fornicación, en adulterio, cuando el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno. Esa es gracia. Pero la verdad es esta: ve y no peques más. Entonces, desafortunadamente estamos pasando por una época que queremos llenar las iglesias de personas con amor, pero nadie nos atrevemos a decirles la verdad por temor a ofenderles. Ese es entonces donde estamos cayendo a un amor engañoso. Y a eso es a lo que me refiero, que una gracia sin verdad es un engaño. Si no nos atrevemos a decir la verdad de las áreas de las personas, cómo deben de caminar de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, a la imagen de nuestro Señor, entonces los estamos engañando. Y la verdad es esta, hermano, que aún en la misma experiencia de nuestro Señor Jesucristo, bájale tantito, hermano, aún en la misma experiencia de nuestro Señor Jesucristo, Él perdió discípulos, porque lo que Él dijo muchas veces les ofendió. Él ofendió a muchas personas. Entonces, Dios sabe que el enfermo tiene necesidad de doctor. El que está sano no tiene necesidad de doctor. Cuando Él predica la palabra, si el corazón es fértil y está en la necesidad de Dios, va a recibir la palabra y va a entrar en un cambio y va a empezar a producir frutos. Si el corazón no está listo,
Por más que tú le digas cuánto Dios les ama, si el corazón es un lugar de piedras, pedroso, seco, no va a dar frutos, no va a crear raíces. Ese corazón va a estar duro y no va a poder penetrar la palabra, no importa cuánto amor se le pueda predicar, porque no hay una verdad. Si el temor de nosotros es empezar a predicar la verdad, entonces, si al predicar la verdad tenemos temor que se alejen o que se vayan, estamos predicando un evangelio diluido, un evangelio engañoso. Entonces, la palabra bien clara nos dice, como explicaba en Timoteo. Miren, no lo puse yo en las notas, pero vamos a leer en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:16 rápidamente dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Número 1, para redarguir. Número 2, para enseñar. Número 3, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ok? La otra parte que dice en 2 Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, escuche esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo se va a lograr esto? Se va a lograr a través de predicando la verdad de Jesucristo, la verdad de la Biblia, de explicar cuál es la expectativa que Dios tiene a nosotros como discípulos, si es que somos discípulos de Dios. Entonces, si nosotros vamos a decir que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, amén, y que ahora todo lo que hago, lo hago de acuerdo a la imagen de nuestro Señor, entonces yo voy a caminar de acuerdo a como si Jesucristo vive en mí, no como si el mundo vive en mí, sino como Jesucristo vive en mí, para darle toda gloria y honra. Entonces, si nosotros entonces claramente Juan está diciendo que él es la gracia y es la verdad, si nosotros entonces paramos de predicar la verdad y predicamos puro prédica de aplicación que le hable a los oídos y le hormiguee a los oídos y los haga venir y llenen lugares porque eso es lo que quieren escuchar, que yo no digo que no hay necesidad de hacerlo, lo acabamos de leer, pero también hay de enseñar y de redarguir. ¿Quién lo va a redarguir? Yo lo voy a redarguir a usted, yo no lo voy a redarguir a usted. El Espíritu Santo, la palabra que está entrando en su corazón, que es fértil. Y cuando la persona es humilde y es sencilla y recibe la palabra, pues va a recibir el cambio y la atención y va a decir en su propia mente: estoy mal en eso y en esto, y debo de entonces cambiar esto porque me siento mal cuando estoy haciendo estas cosas, siento que ofendo a Dios y le pedimos perdón a Dios. Pero de ahí en más, entonces, de vivir con un pie adentro del mundo y un pie adentro de la iglesia o en las cosas de Dios, estamos mal, porque entonces la palabra dice, bien, es la verdad, dice que por no ser frío, amén, o calientes, por ser tibios, nos va a vomitar de su boca. Si se ofende, mi intención no es ofender, pero eso es lo que dice la Biblia. Amén, amén, amén. Sí, Señor. ¿Verdad? Entonces, muchas veces hemos llegado a un extremo donde no predicamos, sí, la palabra con amor y con compresión y no con un chicote. Entiendo yo eso muy claro, que hay que tener ese cuidado y de enseñar con una manera de que la palabra entre en la conciencia del individuo y diga, eso es lo que dice la palabra de Dios, entonces tengo que tener cuidado y de cuidar mi salvación. Miren lo que dice Filipenses. Ahora subir en Filipenses 2. Filipenses 2:1. Síganme con su Biblia, por favor, o con su teléfono, está bien. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo habiendo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Escuche eso, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, que en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida. Una vez más, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, escuche esto, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, que no he corrido ni en vano, ni en vano he trabajado. Lo que él está diciendo es de que el día del Señor, lo que la recomendación o la exhortación es de que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque vamos a comparecer ante el reino del Señor, ante el trono del Señor. Y lo que él está diciendo, para que ese día no mire como que si trabajé en vano, porque uno no sabe el corazón de las personas. Entonces la recomendación él es de cuidar, de vivir en una comunión entre hermanos, de cuidar su salvación, porque no vaya a ser que cuando esté él ahí como coach, y empieza a contar a todos sus discípulos, y dónde está Manganito, pero que yo no le prediqué el evangelio, pero que yo no le enseñé la verdad, y de repente la mitad de ellos no estén ahí, porque están en la otra fila, en la de la condenación. ¿Me explico? Entonces es por eso, hermano, de que se tiene que predicar la verdad. Tenemos que explicar la verdad, y no nada más el área de la gracia. Dice entonces el versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo. Sí, hermano. Tranquilos, Este tranquilos. edificio no se va a caer. No se cae, estamos tranquilos. Tranquilos, Dios hermanos. tiene el control, Tranquilos, en véngase. el nombre de Este Cristo edificio Jesús. no se va a caer. Tranquilos, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, Este aleluya. edificio no se va a caer. No se pueden golpear ahí despacio, hermano, despacio. Gloria a Dios. Aleluya. Ya había comenzado hace ratito. Sí. Este edificio no se va a caer. Amén. Gloria a Dios. No se preocupen. Todo está bien. Dios todavía quiere muchos obreros para rato. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si yo no supiera cómo este edificio fue construido, les dijera vámonos corriendo para afuera. Lo que va a pasar, va a pasar. Gloria al Vamos Señor. o estemos aquí. Aleluya. Versículo 17. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Ok. So, el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan aquí entonces, hermano, Juan aquí no está sugiriendo que no había gracia en la ley de Moisés, porque sí lo había gracia en la ley de Moisés. Y usted recordará que Dios estableció el sacrificio entonces de animales como ofrenda aceptable para expiar el pecado del pueblo. Por eso es gracia sobre gracia, porque sí había gracia en eso. Cada que el sacerdote presentaba entonces el sacrificio al pueblo, por el pueblo, era una aceptación por gracia de parte de Dios. Amén. Entonces sí tenía gracia, pero era un cuadro. Ahora, en Cristo Jesús podemos obtener gracia y verdad
Amén. Escriba ahí en su papel. Es por gracia que somos salvos. Amén. Es por gracia que somos salvos. Y también es por gracia que vivimos. Es por gracia que vivimos. Y de acuerdo a Santiago 4:6, Dios da mayor gracia al humilde, pero resiste al soberbio. ¿Ok? Amén. Da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Esa es la verdad. ¿Ok? Gloria al Señor. Ahora, número 3. Lo tercero que Juan entonces el Bautista está diciendo es que Jesús nos revela a Dios. Jesús nos revela a Dios, o nos da a conocer a Dios. Okay, Jesús nos da a conocer a Dios. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le dio jamás. Ahora, su pregunta tal vez es: ¿pero por qué la Biblia dice que Moisés miró cara a cara a Dios? No, se está refiriendo a un contacto de frente a frente, un contacto personal. Muchas veces se utilizan a manera de similitud o a manera de que podamos nosotros entender. Muchas veces menciona, por ejemplo, el dedo de Dios, la mano de Dios, porque es un idioma que nosotros entendemos. De otra manera no lo entendemos porque somos seres humanos. Entonces, para que nosotros podamos entender a Dios, Él se asemeja en cosas o habla de cosas para que podamos entender cómo lo que estamos hablando. Cuando Él dice que estaba cara a cara, como es una comunicación personal, como la que usted tiene cara a cara en sus oraciones con Dios. No usa un intermediario, para que mejor me entienda. Usted va directo y habla cara a cara con Dios, o sea, uno a uno con Dios, ¿verdad? Entonces, lo que cuando estamos entonces hablando de que Dios nadie le ha visto jamás, es la esencia plena y divina de Dios. La esencia plena y divina de Dios, la que es invisible. No la podemos ver, no la soportaría nuestro cuerpo mortal. ¿Ok? Entonces, a Dios jamás le ha visto nadie, y sin embargo Dios se muestra al hombre por medio de su naturaleza creada. El hombre le ha visto por medio de la naturaleza creada. Si usted lee en el Salmos, a esto me refiero, en el libro de Salmos 19:1-6, dice de esta manera, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quién cuenta la gloria de Dios? Los cielos. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lengua ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Toda la naturaleza, toda la creación de Dios anuncia la existencia de Dios. Anuncia que lo miramos por quién creó todo esto, quién hizo todo esto. Dios debió haberlo hecho. Y Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, es imposible decir que Dios no existe. No hay excusa, porque la pregunta es: ¿quién hizo todo? ¿Quién creó todo? Cuando miramos lo íntrico de las cosas, de las células, el mecanismo de una célula, todo lo que contiene, dicen, ahora han descubierto que una célula es un motor completo, es un sistema de motor completo. Es un sistema que tiene todo. Antes miraban la célula y decíamos que es un núcleo, contiene un núcleo. Ahora miramos que dentro de sí hay muchas cositas que hacen un gran mecanismo.
lo cual también compone lo que es el ADN. Entonces, cuando miramos hasta las cosas imposibles, podemos decir, ¿quién creó todo esto? Tuvo que haber un gran maestro que hizo todo esto, un gran creador. Entonces, no hay excusa al decir que no hay una existencia de un Dios, el cual creó todas las cosas. Amén. Entonces, esto quiere decir que el hombre, hermano, puede ver a Dios a través de sus obras y a través de la historia se le ha visto a Él. Ahora, aquí está la cosa. ¿Quién tiene la fe para ver a Dios y creer en Dios? Amén. Dice entonces el punto número 2, dice, el unigénito hijo es entonces el que participa en la creación. Por lo tanto, Él estando sentado en el trono de Dios, Él es el área activa de que entonces por medio de Él, que fue creado todas las cosas, amén, Él viene a ser entonces la expresión misma de la imagen de Dios. Entonces, si antes decíamos que era a través de la naturaleza y lo que mirábamos, ahora tenemos al Hijo, al unigénito Hijo, que también está ahora ya sentado en el Padre, el cual es la expresión misma de la imagen de Dios. Gloria al Señor. Amén, amén. Amén. Él es la imagen de Él. Ahora, si abrimos nuestra Biblia en el libro de Colosenses 1, 15 y 17. Colosenses 1, 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Amén. Escuchen esto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Hebreos 1:3 dice, Dios hablando del Hijo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en el Antiguo Testamento, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. Vemos entonces de que Jesucristo es la imagen, Jesucristo es la expresión, y el mismo Dios da testimonio de esto. Gloria al Señor. Ahora, en resumen, lo que entonces estos dos versículos quieren decir es que Jesucristo nos explica, nos revela, nos enseña el camino de Dios y nos lo interpreta. Simplemente apartados de conocer al unigénito Hijo, no podemos nosotros llegar a Dios. Es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha estado entonces en el seno del Padre, y ese es el mismo que denota que termina todo tipo de temor en nosotros, que nos muestra su amor y el que nos da el conocimiento de lo que es la Trinidad de nuestro Dios, o la plenitud de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora leamos entonces ahora Juan 1, 19, 24. Juan 1, 19, 24, el cual dice, la pregunta sería, ¿es Juan el Bautista el Mesías o Elías? Dice el 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos testimonio a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad camino en el Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Aquí miramos, hermanos, un comité de judíos religiosos que habían sido enviados a investigar por parte del Sanedrín, y lo hacían con todo el derecho, ya que ellos tenían la responsabilidad de salvaguardar la fe judía.
¿Ok? Entonces, estos comienzan a hacerle una serie de preguntas acerca de su identidad y él les contesta claramente que él no era el Mesías. O sea, él no es ungido, él no es el ungido. Cuando le preguntan si él es Elías, él contesta que no. ¿Ok? La razón por que le preguntaban a él si él era Elías era porque el libro de Malaquías, ellos leían las escrituras y en el libro de Malaquías 4:5 se encuentra la profecía de que Elías sería enviado antes del día de Jehová. Por eso ellos estaban averiguando qué es lo que está pasando aquí. Entonces, si miramos en el libro de Lucas 1:17, recordará que cuando el ángel anuncia el nacimiento de Juan dijo, o hizo referencia también al libro de Malaquías. Lucas 1:16-17 dice: y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu, el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Con el espíritu y el poder de Elías indica, hermano, que alguien en ese sentido, y no literalmente era Elías, llenaría esta profecía. Entonces, cuando él está hablando de Elías, dice que vendrían en el espíritu y en el poder de Elías. O sea, vendrían ellos siguiendo el mismo parámetro que tenía Elías, en el mismo espíritu, el mismo espíritu que estaba guiando a Elías, con poder, era el mismo que ahora estaba guiando a Juan el Bautista para que él hablara y declarara. No lo hablaba por sí mismo, sino que él había sido enviado a que declarara. Amén. Entonces, esto había traído una confusión a muchas personas. Si leemos en Mateo 17:10-13, se lo voy a leer, dice de esta manera: entonces sus discípulos le preguntaban diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora sus mismos discípulos están haciendo la pregunta. Respondió Jesús y le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, ellos comprendieron. Ellos hicieron su propia interpretación que les hablaba de Juan el Bautista. Ok, entonces regresemos a Juan, porque la otra pregunta es de que si él es el profeta en referencia al Deuteronomio 18, donde predice que Dios levantará un profeta como Moisés. Recuerde que había una indagación de parte de los fariseos en quién era Juan el Bautista. No era el Señor. Y entonces Juan afirma en el verso 23, aceptando de que él es la voz que clama en el desierto, haciendo referencias a Isaías 4:3. Cuando él dice, yo soy la voz que clama en el desierto, los escribas, los fariseos entendieron que él se estaba refiriendo a Isaías 43. Amén. Debido entonces a que Juan no afirmó ni ser Elías ni el profeta, le seguían preguntando, y la lógica es entonces, ¿por qué él andaba bautizando? Si no eres el Mesías, si no eres el profeta, si no eres Elías, ¿por qué estás bautizando? ¿Con qué autoridad tú estás bautizando? Y el versículo 25 dice, ahí en Juan 25:28, ya vamos a cerrar pronto, y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno en quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La razón por qué los judíos preguntaban por qué él estaba bautizando era por temor de que tal vez Juan estaba comenzando un movimiento religioso, ¿okay? Y reclutando prosélitos o discípulos. Los judíos, por ejemplo, ellos bautizaban a los gentiles que tenían el deseo de convertirse al judaísmo. Es lo que estaba sucediendo en esa época. Ellos, si había gente gentil que se quería convertir al judaísmo, los judaizaban, eran prosélitos y los llevaban, los bautizaban dentro de la religión judaica. ¿Okay? Entonces, como ese era su modo de operación, ahora ellos están preguntando si Juan está haciendo algo similar. Amén. Entonces, si lo que Juan entonces él está aquí dejándonos claros,
es que le está estableciendo de que Él no está aquí para tener una religión. Escriba ahí, está claro que no está estableciendo una religión. Tampoco Juan está buscando exaltarse. Su propósito era el propósito de apuntar a las personas al Salvador del Hijo de Dios. Ese era su propósito. Él predicaba y bautizaba el bautismo del arrepentimiento. ¿Amén? Y Él es el que presentaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es todo lo que Él venía haciendo y era claro con lo que Él estaba presentando. Él no estaba creando una religión nueva, no estaba buscando Él exaltarse como un gran líder, sino que Él estaba yendo o apuntando a las personas a Cristo, al Cordero de Dios. Gloria al Señor. Entonces, si usted tiene una pregunta, por ejemplo, tenemos el bautismo de Juan, que era el del arrepentimiento. Una gran pregunta que se hace de muchas personas: cuando el Señor nos manda a bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego vemos en lo que es todo el Nuevo Testamento, que en ninguna parte los discípulos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pregunta es: ¿qué pasó? Y hay una enseñanza atrás de esto, porque la realidad, hermano, es de que Dios no vive sujeto al tiempo y al espacio como nosotros estamos. Cuando estamos hablando del arrepentimiento, o a través del arrepentimiento, o un arrepentimiento hacia Dios, es el bautismo. El bautismo en nombre del Padre, uno. El bautismo en nombre del Hijo, 2. Y bautismo del Espíritu Santo, 3. Él nos mandaba que fuéramos bautizados para el arrepentimiento, que fuéramos bautizados en el nombre del Hijo y que fuéramos bautizados en el nombre del Espíritu Santo. Lo que quiero decir que en nuestro caminar en el Señor, no solamente estamos yendo al arrepentimiento y nos hemos ido a bautizar en agua porque estamos arrepentidos y hemos resucitado ahora nuevamente en Cristo, en su nombre. Pero como decía el pastor, ¿no creen ustedes que necesitamos que el Espíritu Santo toque la iglesia? Que el Espíritu Santo bautice a su iglesia, porque ese es el bautizo que nos hace falta. Entonces, si no buscamos el bautismo con el Espíritu Santo, usted recordará que muchas veces cuando Pablo llegaba y predicaba decía: ¿han sido ustedes bautizados? ¿Han recibido al Espíritu Santo? Y decían: hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, pero al Espíritu Santo nadie nos ha enseñado acerca de él. Estoy parafraseando. Entonces Él imponía las manos sobre ellos y los bautizaba en el nombre de Jesús, y en ocasiones inmediatamente el Espíritu Santo llegaba y los bautizaba, y se cumplía todo lo que era el mandamiento del bautismo por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo entiendo, esto es un concepto difícil de entender a veces en la mente de uno, porque hemos seguido un estándar, un parámetro, una costumbre de un día, de un momento, de un acto, en un día de que hoy me voy a ir, me voy a bautizar en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ya es un paso más que seguir como cristianos. La realidad es que constantemente debemos de buscar el arrepentimiento, pedirle perdón por nuestras faltas, de nuestras fallas, de presentarle al Señor, de purificarnos nuevamente con la sangre de Cristo en nombre del Señor, de buscar la unción del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo para continuar predicando el Evangelio. Esos son los 3 pasos para que seamos bautizados con poder. Gloria al Señor. Entonces, podemos concluir que Juan el Bautista no traía una agenda personal, sino más bien de ser la voz que venía a hablar acerca de una salvación real. Juan no venía anunciando una nueva religión, no venía a presentar al Hijo de Dios como algo un mito, sino a Jesucristo como la palabra encarnada, como la luz del mundo. Pero sobre todo Él vino a presentarnos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén.